Tulio Álvarez, profesor Tulio Álvarez, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo amanece? Buen día, Vladimir. Ya Saludos fíjate a tu dos fraternos a colegas. Juan. Saludos fraternos a Cecilia y a Juan Carlos. Bueno, desde el 28 de julio nosotros hemos presenciado dos estrategias desde el régimen, clarísimo. Una es un proceso de normalización, un esfuerzo de normalización. Ese proceso de normalización, a veces contradictorio con las ejecutorias, ha contado con, vamos a decirlo así, el apoyo de muchos sectores, sectores que son claramente alineados con el régimen y otros que se dicen de oposición. La segunda estrategia ha sido una política que la hemos visto día a día y que ayer se manifestó en todo su esplendor de persecución política. Esto se desarrolla en un lapso que va del 28 de julio al 10 de enero. El 10 de enero es un punto de quiebre independientemente de cualquier situación que se plantee mañana, por cuanto nosotros vamos a ver la definición entre un país normalizado o un país con una ruptura. Si uno analiza las ejecutorias, el discurso del liderazgo político, no solamente de los que están ejerciendo funciones de gobierno, sino están ejerciendo actividades políticas a nivel regional, a nivel municipal, el mismo lenguaje, hablando de guerra económica, de guerra abierta, de violencia, los actos que han dictado, cuando uno lee la motivación de esos actos, la ley Bolívar, la conclusión solo con el análisis de lo que dicen los autorizados voceros del gobierno de Maduro y de otras instituciones controladas por él, es imposible, la conclusión es que es imposible un proceso de normalización del país. Es decir, lo que trataron de hacer hasta mañana, que es la normalización y teóricamente un acto de juramentación sería el cumplimiento de esa faceta o proceso de normalización, eso ya no se va a dar. ¿Y qué le espera al país? Bueno, ahora vienen otros ingredientes importantes que hay que analizar. Primero que el 10 es una encrucijada. La primera encrucijada es normalización o ruptura. Yo estoy clarísimo que no va a haber normalización. Pero la ruptura tiene dos caminos y no hay señales claras. O sea, no sabes cuál de los dos es el izquierdo o el derecho. ¿Cuáles son esos dos caminos? Bueno, primero hay que enfocarlo desde la perspectiva de la dinámica interna del régimen. El régimen ha dicho claramente, y yo estoy absolutamente de acuerdo, que es una unión perfecta cívico-militar-policial. Han confesado Militar, exactamente, policial, cívico, más que... han confesado exactamente que hay tres factores claramente diferenciados con liderazgos distintos. El cívico, que es el que enfocan desde la perspectiva de aquellos que están en la Asamblea Nacional, liderazgos regionales, municipales, ese es el cívico, muy concentrado en el PSUV. El militar, que también tiene un liderazgo clarísimo, que tiene que ver con el problema militarismo, Fuerza Armada Nacional, la Fuerza Armada Nacional, una institución imprescindible, el militarismo, una perversión, la Fuerza Armada Nacional, una institución que tiene el resguardo de la soberanía enfocada en dos temas, la territorial, indubitada, y la soberanía manifiesta en los hechos electorales, 28 de julio. Ahí hay una institución, pero al mismo tiempo hay una perversión militarista, que eso además ha sido una constante en la historia de Venezuela. Militarismo contra Fuerza Armada institucionalizada. Y el tercer factor, que es el que ha gobernado realmente y que ha marcado la pauta del 28 de julio acá, es el policial, que también tiene un líder indiscutible. Hay tres liderazgos indiscutibles. Yo estoy convencido que esos tres liderazgos indiscutibles
en lo civil, en lo militar y en lo policial, están convencidos de la inviabilidad de la continuidad de este proceso tal como va. ¿Quiénes son Entonces esos? se tiene que plantear, va a haber una ruptura y tenemos que atajar esa ruptura. Ahora, viene el otro camino, donde tampoco hay señales claras. El camino de un pueblo que se manifestó, que tiene un liderazgo muy claro y definido, otro liderazgo institucionalizado. El liderazgo institucionalizado es el señor González. El liderazgo claramente definido, indubitado, es María Corina. Entonces, en esas tensiones, nosotros encontramos que el 10E se plantea como un punto de quiebra. Mi conclusión es, definitivamente va a haber una ruptura. Ahora, esa ruptura, ¿cuál de los dos caminos va a tomar? ¿El camino vinculado al propio régimen o el camino manifiesto el 28 de julio? Ahí está la clave. Y la mayoría de los venezolanos tienen una gran incertidumbre porque no hay señales claras, porque desconocen mundos como el mundo militar. Esa es la realidad. O sea, es muy difícil que hoy por hoy los que hacen política en Venezuela puedan tener una ponderación exacta del mundo militar, salvo los que están en la institución militar en lo interno en este momento. Y en definitiva, esa ruptura es una ruptura que además llega a la tormenta perfecta porque hay el factor económico, la guerra económica. La guerra económica es real, es una guerra económica contra un país, contra un pueblo, que tiene un salario mínimo de $2,5 al mes y una inflación que el Banco Central de Venezuela acaba de decir, caramba, estamos en el mejor momento de los últimos 10 años, porque la inflación por primera vez va decreciendo. Esa es la buena noticia. Es decir, que tenemos un 80% teóricamente de inflación. Pero además la tormenta perfecta tiene otro componente. En el hemisferio tenemos un cambio de política marcado. Yo no lo veo tanto por el lado de Trump, sino por el secretario de Estado nuevo. No sé cuánto va a durar. Y los grandes aliados, aliados importantísimos, uno se derrumbó, otro muy importante está a punto de firmar una tregua en una guerra totalmente irracional. Estas situaciones, por supuesto, todas se conjugan y nos presentan el 2025 como el año de la ruptura.